Bien. Muchas gracias a los participantes en nuestra mesa precedente. Vamos a continuar ahora con la ceremonia científico-académica que tiene que ver con la inauguración, que consta de una presentación inaugural, cuya moderación va a estar a cargo del doctor Óscar Pamo Reina. El doctor Pamo es docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, él es secretario permanente de la Academia de Medicina, naturalmente académico de número de la Academia Nacional de Medicina, y él va a tener a su cargo la moderación. Con ustedes, doctor Pamo. Muchas gracias, doctor Mendoza. Buenas noches. La verdad que es muy interesante las conferencias. La última me ha interesado brevemente. Cuando era interno de medicina, en La Guardia llegó una niña, su mamá la llevaba tenía cólicos y estaba en trabajo de parto. Gran sorpresa la madre, ¿no? Bueno, hay todo un historial detrás de ello. Hay un problema muy importante que es la legislación. Las niñas no quieren decir el nombre del padre porque por ley el padre, si es adulto, va a la cárcel. Es por eso que había un proyecto de rebajar la edad de las mujeres que tuvieran vida sexual sensuada, consentida, ¿no? Es bien complicado, y hay todo un trasfondo social, cultural detrás de una adolescente embarazada, ¿no? Pero el tema da para mucho, pero es bien interesante, hay que resolver el problema en ese momento, pero hay todo un trasfondo muy, muy importante. Vamos a dar inicio a esta sesión de inauguración de este 17º Congreso Bienal de la Academia Nacional de Medicina. Me complace presentar a la doctora María Luisa Fajardo Ló. Ella es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es especialista en genética médica, tiene la especialidad por la misma universidad, tiene una maestría de genética médica en la Universidad de La Habana, Cuba, es médico jefe del Servicio de Genética del Instituto Nacional Materno Perinatal, tiene 20 años de experiencia en problemas de genética y actualmente en los últimos años incluso además se dedica a la epigenética en lo relativo a obesidad, diabetes, hipertensión, climaterio y envejecimiento. Dejo con ustedes a la doctora María Luisa Fajardo Ló, quien se va a ocupar de medicina genómica. Tengan buenas noches. Me encuentro sumamente honrada y complacida por la invitación de parte del comité organizador de la Academia Nacional de Medicina. Quiero saludar al presidente, el doctor Isa, quien fue mi profesor en la Facultad de San Marcos. Están, sí, muchos maestros nuestros presentes, el doctor Patri Wagner, el doctor Perales, todos han sido nuestros maestros, y quiero rendir un homenaje especial con esta ponencia que me han confiado a una maestra que me formó y que me incentivó a continuar en esta especialidad, y es la doctora María Isabel Quiroga de Michelena, a la cual solicito un fuerte aplauso. Académica de número, genetista, una de las genetistas incorporadas en este prestigioso Academia Nacional de Medicina. Bueno, quiero empezar ya, nuestro presidente usó el tema de medicina de precisión. Siguiente, por favor. La medicina genómica parte de ya los avances que ha habido últimamente, que somos testigos,
¿no? Y muchos de ellos involucrados también en la parte, en los estudios genómicos. Se emplea por primera vez desde 1986 por Roderick para denominar una subdisciplina de la genética que mapea, secuencia y analiza las funciones de los genomas desde sus interacciones en los diferentes ambientes. La medicina genómica es el uso de la información de los genomas, lo cual ya lo conocemos muchos de ellos, ya se ha secuenciado el genoma humano y sus derivados, ARN, del cual ya tenemos cierto conocimiento de qué cosa era un ARN con la pandemia, las proteínas y los metabolitos que permite guiar la toma de decisiones clínicas como un componente de medicina personalizada, donde el centro es el paciente, es el individuo con sus características genéticas, sus características individuales y que más que centrado en también el medio ambiente en el cual se desarrolla esta persona, lo cual hemos dejado mucho en la práctica médica de dónde proviene el paciente, en qué medio se desarrolla, siguiente, y cuáles son sus interacciones con su estilo de vida, su alimentación, los fármacos que toma, y el médico nos hemos formado muchos años con un diagnóstico, con un paciente, un grupo de pacientes al cual le damos un medicamento y una receta que le puede ser tóxico o beneficioso. Muchos de ellos va a haber un grupo que se beneficiará, otro grupo que tendrán efectos adversos, no beneficiosos, tóxicos, y por lo tanto hemos practicado por años que para un diagnóstico la misma prescripción, muchas veces sin tomar en cuenta características que ahora inclusive debemos de ahondar más con los aspectos genómicos que los voy a compartir con ustedes. Siguiente. Bien, entonces la medicina personalizada que está practicado por supuesto muy bien en Estados Unidos, Canadá, México con su Instituto Nacional de Medicina Genómica, el IMENGEN, los países europeos, en el cual inclusive ya España está tratando de nivelarse con Londres, con otros países en los cuales está muy bien aplicado la medicina con 5P, personalizada, predictiva, preventiva, participativa, porque debemos de tomar en cuenta al paciente, y poblacional. ¿En qué medio se está desarrollando? Es muy diferente, hace poco he estado en el Cusco, es muy diferente el individuo que está desarrollando una enfermedad, hipertensión, asma, en el Cusco que en Lima, ¿no? Siguiente. Entonces, es una rama, ¿no?, que está constituida por el diagnóstico de portadores. Para ello tenemos toda una herramientas de diagnóstico para poder determinar a personas que podrían tener enfermedades, sobre todo monogénicas, enfermedades genéticas como Corea de Huntington, los diferentes tipos de cáncer, los portadores que son de cáncer de mama, ya sabemos que podemos determinar el BRCA1, el BRCA2, y a tomar inclusive medidas preventivas como lo hizo una artista que ustedes conocen, y que se hizo la mastectomía bilateral. Igual podría ser para aquellos que puedan padecer Alzheimer, que podrían padecer la Corea de Huntington, que todos sabemos, ¿no? Ahora, por ejemplo, me preocupa en el aspecto de que muchos pilotos o muchas personas que tienen una tremenda responsabilidad en la vida de otras personas de dirigir los aviones, que podrían empezar a tener estos problemas de movimientos involuntarios o de problemas de ataxias, ¿no? Entonces, también el diagnóstico preimplantacional,
Por supuesto, esto lo estamos manejando en los laboratorios de infertilidad, los hospitales como el Instituto Materno Perinatal, que cuenta con diagnóstico preimplantacional, ¿no? Y que estamos dando cada vez una cobertura mayor para saber si el futuro bebé viene con alguna trisomía, 21, 18, Turner, o viene con algún problema, inclusive están haciendo para corrido de autismo, de problemas convulsivos, epilepsia y retardo mental. Diagnóstico prenatal, también tenemos un servicio de medicina fetal, quien está haciendo los diagnósticos muy precisos con una serie de especialistas que conforman, y esto creo que se está practicando en muchos hospitales. El diagnóstico postnatal, y en eso es lo que diariamente me dedico en el hospital, el antiguo hospital La Maternidad de Lima, ahora instituto, elevado a nivel de instituto, en el cual vemos niños que nacen diariamente con malformaciones congénitas o con síndromes genéticos que se diagnostican todos los días. La farmacogenómica, la farmacogenética es una parte importante de esta medicina personalizada, porque nosotros le damos un medicamento, ¿no? Feniramina o un antibiótico, cualquiera de estos medicamentos, y no sabemos si este paciente metaboliza la droga de manera rápida o lenta. ¿Cómo podríamos nosotros, a través de estos estudios genómicos que ya permiten saber los perfiles y las características de farmacogenómica que manejan cada individuo? De manera que eso ahora se está ofreciendo, ¿no? Por supuesto en los países más avanzados, están mapeando, están tratando de darle un perfil de farmacogenético de cada paciente para poderle indicar una droga. Y tratamientos basados en marcadores. Cada vez tenemos un diagnóstico más preciso, como vamos a ver más adelante. Y bien, siguiente, por favor. No podemos, la genética ha avanzado de manera explosiva en todos estos últimos años, y sabemos bien que el padre de la genética, Mendel, Gregor Mendel, quien en 1866, a través de unos guisantes, unos experimentos en guisantes, pudo descubrir que habían una transmisión de características de generación en generación. Ya estaba suponiendo la existencia de los genes, por lo tanto él no lo llamó genes. Y pasó 35 años después en que redescubren, él pasó a inclusive estaba en medio de lo que vendría a ser la teoría, la selección natural de Darwin, quien estaba sumamente en ese momento de la historia, ¿no? Hablando de la selección natural, y 35 años después se redescubren ¿no? Las leyes de Mendel, Bien, siguiente. En 1910, Morgan, a través de unos experimentos en la Drosophila melanogaster, la mosca, puede demostrar que los genes, que esas características que ya estaba hablando Mendel, estaban en los cromosomas. Siguiente. Y por supuesto que el descubrimiento más importante de la época anterior ha sido en 1953 con James Watson y Francis Crick, quien nos muestran ahí la estructura de doble hélice del ADN, que es la molécula más importante, la molécula de la vida, la molécula de la transmisión de las características. Y acá se aparean 4 bases nitrogenadas, la adenina con timina, la citosina, y eso es lo que viene a ser la secuencia genética. Esa es la secuencia de que cada individuo tiene y que lo caracteriza. Esto además, siguiente, se dio otro paso más con la teoría de la replicación, y más adelante
en 1960 se plantea lo que viene a ser el código genético. Quiere decir que la secuencia de nucleótidos que es lo que va a permitir saber qué aminoácido y qué proteínas se van a sintetizar de las miles de proteínas que son constitucionales, que forman parte de las enzimas, del metabolismo, de las estructuras del organismo del individuo, del ser humano. Siguiente. Entonces, esto es el dogma central de la genética, ¿no? Que el ADN sale del núcleo, sale con un ARN mensajero, a lo cual ahora ya estamos más o menos, ya conocemos que es un ARN mensajero que va al citoplasma y sintetiza una proteína. La hemos visto en las vacunas, ¿no? Y más adelante lo vamos a ver. Las proteínas no actúan solas o en complejos para las diferentes funciones celulares. Siguiente. Entonces, ¿qué es una enfermedad genética? Y ahí ya vamos a lo que es enfermedad. Es una mutación o una variante, en eso un solo nucleótido podría dar un fenotipo diferente, ¿no? Nacemos con un genotipo y esto puede variar. Sin embargo, este DNA es sumamente estable y tiene muchos mecanismos de reparación. Y cuando se da una verdadera mutación, que es lo que después se expresa en una serie de enfermedades como la anemia falciforme, la acondroplasia, la corea de Huntington, la epilepsia, etcétera. Esto se expresa precisamente en el fenotipo. Siguiente. Entonces, las enfermedades genéticas pueden ser debido a traslocaciones, inversiones, ¿no? Sustituciones. Un solo cambio de una base haría aparecer estas alteraciones. Siguiente. Entonces, sin embargo, también tenemos, y esto lo veo a diario, que viene un niño que nace acondroplásico y el papá y la mamá no es acondroplásico. Entonces estamos hablando de una mutación de novo, ¿no? Así podría ser igual con una serie de más de los 5.000 síndromes genéticos que forman parte de estos problemas dominantes o de mutación de novo. Siguiente. Tenemos entonces ya el mapeo, ¿no? Avanzado mucho con las tecnologías moleculares, de biología molecular, y podemos ahora determinar un gen, ¿no? Queremos el BRCA1, el BRCA2, saber si somos portadores del cáncer de mama y por lo tanto nos mapeamos, hacemos un estudio para ver si portamos, igual para el cáncer de colon, etcétera. Siguiente. Entonces, ha habido dos tecnologías importantes, avances tecnológicos en 1977 que Sanger, ¿no? Hace el descubrimiento del secuenciamiento, la primera secuenciación de ADN. Él ganó 2 premios Nobel. El primero fue por la estructura de la insulina y el segundo por el secuenciamiento. Siguiente. Después otro premio Nobel importante de química en 1900 es el PCR, del cual ya nos hemos más o menos familiarizado en esta pandemia. El PCR permite reproducir, amplificar el ADN y que con pequeñas cantidades como la del virus del COVID podíamos determinar si era positivo o era negativo, ¿no? Esto permite también para diagnósticos forenses, diagnósticos paleontológicos, para diagnósticos genéticos, investigación, etcétera. Estas dos herramientas poderosas, el secuenciamiento y el PCR, permitieron un avance que ahora lo vamos a ver. Siguiente. Entonces, hemos andado también los avances moleculares de la biología molecular de la mano con la biotecnología. Miren cómo desde años el ser humano ha cambiado, ha tratado de hacer invenciones como la fermentación de la cerveza 4.000 años antes de Cristo, en 1861 Pasteur con la fermentación a partir de bacterias, tenemos el descubrimiento de la penicilina, los anticuerpos monoclonales,
cereales, la industria de la insulina, los anticuerpos monoclonales, el interferón, etc. Siguiente. Y encontramos que empiezan a aparecer estos experimentos de transgenia, en el cual se ha introducido un gen, ¿no?, modificado con hormona de crecimiento en este ratón. Y entonces empezamos a decir, bueno, si podemos producir un ratón más grande, más musculoso, pues podríamos también trasladar esas características a las ovejas, al ganado, a los caballos, etcétera, y por qué no al humano. Siguiente. Entonces empezaron a haber una serie de experimentos de clonación. El que más conocidos entre ustedes es, siguiente por favor, ¿no?, copias genéticas del gen la oveja Dolly. En 1997 es el primer mamífero clonado a partir de una célula. Miren ustedes, acá intervienen tres. Un óvulo que le sacan el núcleo de una oveja negra, y se le traslada el ADN, el material de la mama, de la ubre de la mama, de una célula adulta que ya tenía 6 años, y eso se le transpone en el núcleo, y por lo tanto nace Dolly en una oveja a la cual le introducen, ¿no?, y hace de vientre de alquiler, ¿no?, la cual desarrolla y aparece Dolly. Wilmore, quien publica esto en unas revistas de alto impacto, ¿no?, Science Nature, es quien no gana el premio Nobel, precisamente por toda la controversia de haber hecho estos experimentos. Más adelante, inclusive, el siguiente, ya él no se dedica a la clonación, dado a los fuertes críticas de las ciencias, de las, ¿no?, sociedades científicas, y en el cual inclusive se pronuncia la academia, se produce una serie de organismos en el cual debería de prohibirse la clonación, inclusive la clonación humana, porque estaban yéndose hacia ello. Y se dedica a la terapia celular, porque a partir de esa introducción en el núcleo empiezan a aparecer el concepto de células madre, que ahora sí se dedica a lo que vendría a ser el centro regenerativo, con la aparición de las células madre, a partir de estas células somáticas modificadas. Siguiente. Entonces tenemos toda una cronología en el cual empezamos a secuenciar el genoma, y por supuesto ya teníamos conocido, ¿no?, el chimpancé tiene 30.000 genes, el ratón también 30.000, la melanogaster, la drosófila, tiene 13.000, este gusano, C. elegans, 19.000. Entonces se planteó en el año 1990 el inicio del proyecto Genoma Humano, y se planteó que como seres más superiores entre toda la escala evolutiva, deberíamos de tener entre 50.000 a 100.000 genes, lo cual fue muy lejos de la realidad. Teníamos casi igual que el ratón. Siguiente. Entonces se publicó ya el primer borrador en el 2001, y en el 2003 ya con el genoma completo. Se pensaba que ya era completo, porque ahora el año pasado se ha vuelto a publicar en estas 2 revistas de alto impacto el genoma, el secuenciamiento del genoma, con un megaproyecto en el cual participaron las grandes potencias, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y se sumó las empresas privadas, y eso impulsó más todavía el presupuesto que había para el secuenciamiento. También apareció el proyecto HADMAT, ¿no?, siguiente, en el cual, bueno, el secuenciamiento del genoma nos dijo que teníamos alrededor de 25.000 genes, y que solo el 1% del ADN
codificaba a proteínas. ¿Y qué pasaba con el resto? ¿Qué pasaba con el 99%? Y compartimos entre una persona y otra persona el 99.9% de secuencia en común, lo cual solamente nos hace variar entre cada uno de nosotros el 0.1. Esa es la variabilidad que tenemos a través de los SNF, de los polimorfismos, ¿no? Siguiente. Entonces ya en el 2003, y como este esfuerzo, por supuesto que Watson fue el primero que se mapeó su genoma, y después un europeo, un africano y un asiático. Y esos habían sido los modelos para este secuenciamiento, este proyecto Genoma Humano. Entonces se planteó, pero realmente necesitaban representativos de más genomas, y por eso se puso el proyecto de los 1000 genomas. Ahora estamos actualmente en el proyecto de 1.000.000 de genomas, y cada país está mapeando más a su población, como lo que está haciendo Estados Unidos. Siguiente. Entonces, de la mano con toda esta revolución tecnológica, estos conocimientos, por supuesto la biotecnología no pudo quedarse atrás y empezó a producir antibióticos, vacunas cada vez más seguras, se hicieron diagnósticos moleculares, terapias regenerativas y la terapia génica que es parte de la ingeniería genética y la manipulación que se dio con algunas enfermedades, sobre todo monogénicas, ¿no? Siguiente. Entonces, tenemos acá unos antivíricos, muchos de ustedes han trabajado con ellos, está también los laboratorios. El siguiente, hormona de crecimiento, la insulina, el factor de antihemofílico, factor 8, siguiente, terapia sustitutiva en enfermedades como enfermedades de esclerosis múltiple, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la enfermedad de Gaucher, la fibrosis quística, que son netamente genéticas, monogénicas, ¿no? Están contempladas dentro de las enfermedades raras. Sin embargo, si juntamos todas estas enfermedades, vamos a tener un importante número de pacientes que deben ser atendidos. Siguiente. Entonces tenemos igual en el cáncer, ¿no? Como ustedes conocen, muchas de las terapias que con el avance de la ingeniería genética y el avance tecnológico se ha podido dar tratamiento, como el caso del cáncer de mama, en el cual podemos ahora determinar el gen HER, ¿no? Una mutación del gen que lo hace más agresivo y que ahora las herramientas han permitido bloquearlo. Siguiente. Entonces tenemos, ¿para qué es útil estas pruebas genéticas? Para tomar decisiones, y en eso se consta precisamente el avance de la medicina genómica o la medicina personalizada, una prueba individual beneficiosa para el paciente. Siguiente. Entonces, analizar el genoma con el objetivo de aprender lo que somos y cómo podemos vivir mejor. El genoma afecta a todos los aspectos de la vida, no sabemos ni cuándo ni cómo, pero estamos dentro de este mundo ya de la genómica personalizada. Siguiente. En los estudios, por supuesto, cuando se hizo el mapeo de la secuencia genómica de Watson, costó $1 millón, ¿no? $1 millón, y los costos han ido, miren, actualmente bajando, que ya podemos contar un genoma, una secuencia de genoma con más o menos $500, y un exoma con 250, y las variantes que ustedes quisieran saber, si son susceptibles de hacer hipertensión arterial, diabetes, Alzheimer, alguna enfermedad, autismo, epilepsia, las variantes están alrededor de $50. Entonces ya está accesible a que podamos trabajar con los pacientes con su genoma, con el estudio de su genoma. Siguiente. Y por supuesto la bioinformática, que ha sido la unión
¿no?, de la informática, los avances, los biochic, los laboratorios, han hecho que se una con el avance también de la investigación biomédica para que pueda ser aplicada toda esta tecnología. Siguiente. Entonces, estamos viviendo precisamente en la era de las ómicas, ¿no?, la genómica, la proteómica, la farmacogenómica, y últimamente, bueno, una de las charlas que también me invitaron a darlo en la Sociedad de Nutrición es la nutrigenómica, cómo debemos de aplicar nuestros nutrientes de acuerdo a nuestro estilo de vida. Siguiente. Entonces, por supuesto que estamos yendo un paso más adelante de la secuencia genómica, ¿no? Y siguiente, debemos de tomar en cuenta que no todo está en el ADN, por eso que hay una área que se llama la epigenética, que va más allá de la secuencia del ADN, que está en las proteínas, en esas histonas que envuelven a nuestro ADN. ¿Y por qué? Porque hay un 95 a 98% que no codifica, que todavía no sabíamos qué hace en nuestro, y que solamente el 2% codificaba. Siguiente. Y por lo tanto, estas histonas regulan la expresión génica y permiten saber si se prende o se apaga la expresión de ese gen, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo con muchos genes, oncogenes, que tenemos ahí guardados en nuestra base genética. Igual con muchas enfermedades que están presentes. Siguiente. Este epigenoma, son marcas genéticas que se van a dar en todo lo largo de la vida, inclusive preconcepcional, en la concepción, en la niñez y hasta el envejecimiento, ¿no? Tanto de que se habló de que lo que los abuelos vivieron, ¿no?, si tiempos de violencia, tiempos de hambruna, tiempos o inclusive momentos de guerra, se marcan en nuestro genoma. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta todos los aspectos de un individuo. Y en eso es importante saber que estamos viviendo un momento muy crítico en el cual tenemos que integrar todo ese bagaje. Siguiente. Por lo tanto, miren cómo hay familias que tienen perfiles de obesidad, ¿no?, perfiles de diabetes, ¿no? Miren, con Botero, ¿no?, la familia con un perfil de obesidad, ¿no? Y que igualmente lo expuse hace unos meses atrás con APOA en la genética y la epigenética de la obesidad, ¿no? Entonces tenemos agregación. Lo mismo sucede con el asma. Lo mismo sucede con la diabetes, y ustedes sabrán cómo se va dando esta suma de perfiles a nivel, esta agregación familiar. Siguiente. Entonces también hay un proyecto de epigenoma, yo no voy a saltar un poco esto porque son avances que se están dando y que por supuesto podemos ingresar a estas páginas, ¿no?, para poder saber cada vez más, explicarnos sobre lo que está más allá de nuestro ADN. Siguiente. Miren, llegamos a esto. El primate no humano clonado en el 2018. Por supuesto, con una alto costo de animales que no nacen, ¿no?, de embriones que se pierden, como sucedió con la oveja Dolly. También fueron 278 embriones, de los cuales solo nació Dolly. Igual está sucediendo con estos embriones de monos, en el cual miren la baja, ¿no?, con Liu y colaboradores que han hecho clonación, ¿no?, de este primate, que tuvo una serie de problemas. Como ustedes supieron, la oveja Dolly murió a los 6 años con artritis y con un cáncer
un cáncer avanzado de pulmón. Por lo tanto, la clonación estaba bastante cuestionada y bastante observada en ese entonces, ¿no? Y precisamente toda la información ya no está solamente en el cromosoma o en el ADN, sino también están en los telómeros, que tiene que ver mucho con el envejecimiento, que fue también un tema que me encargaron. Siguiente. Por lo tanto, hay modalidades de terapia génica, este es ya lo más avanzado, ¿no? Lo que ofrece la genética es la terapia, que puede ser una terapia in vivo o una terapia ex vivo, ¿no? Son dos modalidades en la cual introducimos modificaciones genéticas en el vector. Algunos utilizamos virus, en otros no retrovirus, ¿no? Y los adenovirus, ¿no? O adenoasociados. Siguiente, vamos a ver unos ejemplos en los cuales las terapias génicas han sido exitosas, como el siguiente, por favor. Siguiente. Esto, miren, quiero que vean ustedes las publicaciones que se han hecho con terapia génica en enfermedades monogénicas como estas, la deficiencia de la lipoproteína lipasa, que fue aprobado, ¿no? Ya se encontró el gen y se ha hecho con el vector adenovirus. La distrofia retinal, la atrofia espinal, ¿no? Y en el 2019 también aprobado por la FDA, y también terapias para ex vivo, ¿no? Como la que ven ustedes, la deficiencia de la adenoaminasa en el 2016 y otras enfermedades. Siguiente, como cáncer también. Tenemos 3 cánceres sumamente agresivos, como el melanoma, el sarcoma y sí, 3 enfermedades en la cual el linfoma, en el cual ya se han aprobado a través de estos, haciendo terapia genética, cambios del gen terapéutico, introduciéndolo en estos. Sin embargo, la terapia génica quedó muchos años en detenido, dado a que falleció un paciente que también tenía una enfermedad monogénica y que le hicieron terapia génica, por lo cual lamentablemente no pudo avanzar más hasta que apareció esta nueva herramienta, siguiente, que es el siguiente, una nueva terapia para, por ejemplo, hemoglobinopatías, ¿no? Y con esta herramienta poderosísima, siguiente, que se llama, siguiente, por favor, CRISPR, una revolución genómica, una revolución de ingeniería en el cual nos está ahora el CRISPR-Cas, en el cual nos está cortando, reparando, reparando el ADN, ¿no? Y eso sobre todo para mutaciones puntuales, en el cual se utiliza como tijeras, en el cual sacan esa zona mutada, alterada, lesionada, que causa una deficiencia enzimática, una deficiencia bioquímica, una enfermedad monogénica, y estamos viviendo ya en una revolución y no hay semana en el cual se publique el avance de estas tijeras CRISPR-Cas. Siguiente. ¿Como cuáles? Miren todo lo que hace, lesiona, inserta, reemplaza, modifica y modula, y realmente estamos viviendo, si es que tenemos que leer ahora una parte de la medicina del futuro, es estas herramientas. Siguiente. ¿En qué? Miren ustedes, ya se dio el premio Nobel de estas a estas dos químicas, ¿no? Y ellas publicaron hace 10 años atrás, ¿no? La guía de la endonucleasa como un sistema para justamente modificar el ADN. Y entonces esto lo hicieron in vitro y ganan el premio Nobel siguiente en el año 2020. El premio Nobel, ¿no? Charpentier y Doudna, una bioquímica y una química francesa y estadounidense,
que ganan el premio Nobel por la edición del genoma, por editar, un método para editar el genoma. Ya estamos hablando de una herramienta sumamente poderosa. Siguiente. ¿Y en dónde se ha aplicado? Miren ustedes, acá también él hace otros, continúa con los descubrimientos, Liu, ¿no? Feng Shuang, ¿no? Y siguiente, en las revistas estas de alto impacto, y miren lo que se modifica. Ustedes ven cómo en el albinismo, donde está fallado la pigmentación de la melatonina, corregimos este gen a través del CRISPR-Cas, ¿no? Y ya lo ha publicado Monteliu en sus experimentos que ha permitido, ¿no? Sin embargo, esto es en ratones, ¿no? Siguiente. Igual inactivando genes endógenos del retrovirus permitiría hacer trasplantes, ¿no? Porque justamente los retrovirus en porcinos, y que utilizamos estas células, este tejido para hacer trasplantes, ¿no? Para curar a algunos pacientes quemados, etcétera. Y entonces inactivaríamos a través de estas tijeras, ¿no? De estos avances de tecnología para inactivar este retrovirus en porcinos. Siguiente. Esto diariamente, igual, queremos mejorar la lana, queremos mejorar la carne, y podríamos entonces hacer estos cambios en CRISPR-Cas, ¿no? Tendríamos entonces mejor leche, mejor carne, mejor lana, ¿no? Está sumamente aplicado en animal, en vegetal, ¿no? Estamos hablando también que los champiñones que se oscurecen cuando lo tenemos buen tiempo, ya hemos logrado quitar ese elemento que lo oscurecía, ¿no? Así igual con el salmón y una serie de… Siguiente. Bueno, en esto, ¿qué hacemos con el CRISPR-Cas? Validar tratamientos. Si sirven o no sirven para el albinismo, sirven o no sirven para la ceguera, unos tipos de ceguera, maurosis, vamos a ver qué enfermedades estamos tratando. Como siguiente, por favor, la progeria. Miren, ya en vivo, en ratón se ha podido prolongar la vida de una rata con la mutación de la progeria, ¿no? Y ustedes saben que estos niños viven muy poco tiempo, ¿no? En esta revista del 2021 se ha publicado, siguiente, en el New England Journal también hemos visto, ya se ha publicado en la edición en la anemia falciforme y en la talasemia, que devasta a una buena parte de la población europea, africana, y que por supuesto esto es importante para los tratamientos futuros. Siguiente, miren ustedes cómo está la primera paciente curada con CRISPR-Cas de anemia falciforme, Victoria Gray, el 2 de julio de 2019, ¿no? Y estamos viendo ya éxitos de estas herramientas. Siguiente. Igual en la maurosis congénita del Leber, tipo 10, con el CRISPR hemos logrado mejorar la visión o el daño retinal, ¿no? Siguiente. La inmunoterapia, por supuesto, siempre va a ser un tremendo esfuerzo de poder trabajar en cáncer, ¿no? En cáncer, y ya acá en Science, en la revista del 2020, nos hablan de modificaciones en las células T con CRISPR-Cas, ¿no? Estamos viviendo todo eso. Creo que nuestros futuros médicos y nuestros alumnos, ustedes que son docentes, yo exhortaría, se lo comenté al doctor Pamo, que tenemos, y acá el doctor Isa, quien es decano, y muchos de ustedes son docentes en la universidad, que podamos dar más herramientas para que se promuevan los conocimientos genéticos en los alumnos. Siguiente. La nanotecnología, en la cual ya no usamos vectores virales, ni usamos retrovirales, sino que utilizamos las nanopartículas, ¿sí? Por lo cual disminuye los efectos adversos, ¿no?
Miren, ustedes ya están esto utilizando para enfermedades como la amiloidosis, ¿no? Y justamente lo que decía también nuestro presidente, que ya estamos en la era de la nanotecnología. Siguiente. Entonces quiero terminar con esta parte, estas herramientas y todas, la clonación, la manipulación genética, la ingeniería genética y este CRISPR-Cas que diariamente nos asombra con sus avances, tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? La ética, ¿no? La parte hasta dónde debemos, y lamentablemente tenemos un ejemplo en el cual ya un genetista chino diseñó unas gemelas y embriones, modificó los embriones para que no tengan el SIDA, el virus del SIDA. Estas niñas lamentablemente están sumamente ocultas por el gobierno chino, no se sabe de ellas, que con esa modificación genética cómo están desarrollando. Eso ya fue en el 2018, estamos hablando que ya tienen alrededor de 5 años y aún no sabemos. Siguiente, este es el CRISPR-Cas, ¿no? Ha habido otros, creo que el anterior, por favor, siga, entonces sí, ha habido mosaicismos, se ha replicado esto en otros embriones. Siguiente, por favor. Este es el FEN, se llama el GenWi, en el cual él hizo el experimento, creó bebés con CRISPR-Cas, ayudándolas supuestamente ayudándolas para que no tengan el SIDA, que el padre era VIH positivo. Pero todos sabemos que el padre no es el que lo transmite, ¿no? Sin embargo, él quería crear nuevas herramientas para combatir. Siguiente, él ha estado unos años en la cárcel y tiene una pena de pagar cerca de $500,000 y hasta ahora no se sabe del futuro de esas niñas. Sin embargo, hay otros científicos como este ruso, Denis Revry, en el cual él está practicando también el CRISPR-Cas en embriones humanos. Entonces, realmente los experimentos científicos continúan, ¿no?, muy por debajo de la parte ética y del control regulatorio. En eso quiero ponerles esta diapositiva siguiente, en el cual la Academia Nacional, miren, este documento donde dice Ciencia, Ética y Gobierno, es elaborado por la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos y la Academia Nacional de Ciencias. Ya se pronunciaron con una serie de organismos, ¿no?, en lo cual también debemos nosotros ya de estar al tanto de todos estos avances, ¿no? Siguiente, este es un documento elaborado y, por supuesto, en el año pasado nos sorprendió una nueva publicación de los estudios del completo, que se completaba ahora sí la secuencia del genoma humano, lo cual entonces estamos todavía avisorando mucho más de seguir descubriendo en nuestro ADN una serie de herramientas que nos van a permitir avanzar, diagnosticar y mejorar la salud de nuestros pacientes. Siguiente, muchas gracias. Y esto para que sepamos que somos diferentes, pero también compartimos el 99.9. Gracias. Muchas gracias, doctora Fajardo, por su conferencia. Continuamos con las palabras del presidente del comité organizador de este 17º Congreso Bienal, el doctor Pedro Mendoza Arana. Bueno, ya estamos todos, creo, seguramente descansados, pero voy a ser muy breve, solamente para expresar el agradecimiento a la Junta Directiva de la Academia
de parte del comité organizador por la confianza, y para todos ustedes, como ya lo comenté brevemente en la mañana, cuando se nos encargó la tarea de organizar el Congreso, hubieron varias discusiones y decisiones que tomar en este comité, en el cual tuve la suerte de contar con colegas de mucha experiencia, con Alfonso Zabaleta, Edgar Vera y Jorge Guamán, y las decisiones fueron básicamente si era presencial o híbrido. Estábamos en un congreso híbrido donde más o menos un tercio de los participantes se ha registrado para la participación presencial y 2 tercios nos están acompañando a través del Zoom. La otra fue un poco la temática. Tenemos un total de 31 ponencias divididas en 10 mesas y en donde tratamos de tocar de manera bastante abarcativa la complejidad de nuestra carrera, tocando desde temas, digamos así, más humanísticos, éticos, hasta, como han visto en la presentación de la doctora Fajardo, temas de tecnología, con los cuales también vamos a continuar el día de mañana. Y finalmente, incluyendo también la presentación de trabajos libres, hay 36 trabajos que ya ustedes han estado visitando durante los intermedios. Mañana se va a continuar con las visitas y mañana en la sesión de clausura se procederá a premiar al mejor trabajo. Esperamos simplemente entonces, a nombre del comité organizador, que este congreso sea de su agrado. Reitero mi agradecimiento a la presidencia y a la junta directiva y muchas gracias. Bueno. Finalmente, las palabras del presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Agustín Isa Stoll, inaugurando este congreso. Muchas gracias, doctor Pamo. Les traigo una buena noticia. Luego de mis palabras cortas viene el cóctel, o sea, no vamos a tomar mucho tiempo. Quiero agradecerles a ustedes por la gentileza de su participación en este congreso bienal que tradicionalmente realiza la Academia Nacional de Medicina. Este año hemos tenido la suerte de poder, con muy poco tiempo, tener presentación de trabajos de investigación. Y como ha dicho muy bien el doctor Mendoza, mañana premiaremos al primer puesto. Yo lo que tengo que hacer ahora es realmente agradecer al comité organizador, al doctor Pedro Mendoza, al doctor Alfonso Zabaleta, al doctor Edgar Vera y al doctor Jorge Guamán por el excelente trabajo que han desarrollado y nos están brindando un congreso de alta calidad científica y de mucha cordialidad. Como bien se ha dicho, ayer tuvimos una avalancha de llamadas telefónicas que no podían inscribirse en el congreso, habíamos llegado al tope, la mayor parte está de manera virtual siguiéndonos, pero es un éxito en cuanto a asistencia, en cuanto a presencia, en cuanto a calidad científica de las presentaciones. Quiero también, por supuesto, agradecer a todos los ponentes que nos han deleitado con sus presentaciones el día de hoy y lo harán seguramente también el día de mañana. Disfruten del congreso. Les agradezco su presencia, un abrazo generoso para todos ustedes y su agradecimiento por acompañarnos en estas actividades de la Academia Nacional de Medicina, que es la Academia del Perú. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por su participación. Están invitados a un cóctel que se va a servir en el segundo piso. Buenas noches.